En el día de hoy se presentan un montón de juegos sensacionales y que prometen mucho. Por ejemplo, en la tarde se presentan los Piratas contra los Cerveceros de Milwaukee. Ahí va Esquines contra Misiorowski, el novato sensacional que apenas ha permitido un hit en 11 innings. Hay que ver si le puede ganar ese duelo a Esquines, el jovencísimo veterano sensacional de los Piratas de Pittsburgh y que está entre los principales candidatos al Cy Young este año, a pesar que el récord no lo acompaña, porque obviamente la ofensiva de los Piratas tampoco lo hace. También va Mackenzie Gore de los Nacionales contra San Diego, contra Pivetta, quien está lanzando muy bien y ese promete ser un duelo espectacular también. Luego en la noche van los Yankees con Fried, quien ya demostró que es humano, contra Cincinnati a tratar de barrerlos con Brady Singer, que tiene juegos muy buenos y este puede ser uno de ellos. Va DeGrom contra los Orioles de Baltimore, Flaherty contra los Atléticos, reaparece Scherzer contra los Guardianes de Cleveland, Clay Holmes a tratar de detener a los Bravos de Atlanta, en un duelo que promete mucho. Matthew Boyd contra Eric Fede, los Cachorros a tratar de parar a la maquinaria roja o de los pájaros rojos, mejor dicho. Va Josh Kirby, quien viene lanzando relativamente bien, contra Ryan, que no le ha ido tan bien últimamente, de los Twins de Minnesota. Va Dan Wheeler contra Houston, Yamamoto contra Colorado y Euris Cabrera va contra Logan Webb, Miami, a seguir amargándole la vida a los Gigantes de San Francisco. La promesa nuestra es recomendarles a dos pitchers que probablemente no están en este grupo de excelentes abridores que estarán lanzando en el día de hoy, sino mostrarle a aquellos que están muy escondidos, pero que están allí y esperando hacer por buenas actuaciones. ¿Acaso el line-up del día de hoy sugerido va con tres figuras que también dimos ayer y hoy lo volvemos a repetir porque quieren seguir participando en la fiesta que siempre se arman en Denver, especialmente por la poca calidad del picheo de los Rocallosos? Hoy van con Dollander, quien es un pitcher que promete que no va a ser un duelo de picheo precisamente, aunque así lo sea. Por esa razón vamos a mantener a Will Smith en la receptoría. Will Smith tiene 435 de averaje en sus últimos 7. Ayer se fue de 5-2. También vamos a estar con Matt Muncy en la tercera base. Matt Muncy también batió de 5-2 ayer. Tiene 250 en sus últimos 7. Y en el outfield vamos a estar con Andy Pages, quien ayer también batió de 5-2 y con 407 de promedio en sus últimos 7. En primera base vamos a estar recomendando a Yandy Díaz de Tampa Bay Rays, quien ayer batió de 4-3 y tiene 500 de averaje de 30-15 en sus últimos 7 compromisos. En segunda base, su compañero de equipo, Brandon Lowe, quien tiene 333 en sus últimos 7. Él representa el poder en el equipo de Tampa junto con Junior Caminero. En el shortstop, Jacob Wilson, quien ayer batió a 3-2, pero está muy frío en sus últimos 7. Jacob Wilson se enfrenta hoy a Flaherty, quien a veces tiene juegos relativamente espectaculares, pero es un pitcher que también es bateable, por eso lo vamos a estar recomendando a este novato sensacional. En los outfielders, Brandon Nimmo, quien está variando 360 en los últimos 7 juegos, va contra los Bravos de Atlanta a tratar de detenerlos. En el outfield también Cody Bellinger, quien le batea muy bien a Brady Singer, batea de 4-2 ante él con 2 cuadrangulares y tiene 367 en sus últimos 7 juegos. ¿Cómo dejar fuera a Kyle Relay? Kyle Relay está bateando 281, 32 cuadrangulares y 69 carreras impulsadas. Para mí, este es el verdadero más valioso de la temporada. Aaron Judge lo ha hecho increíblemente bien, pero está acompañado por Bellinger, por Goldschmidt, por Trent Grisham, por Volpe,
por Austin Wells, quienes también lo han hecho espectacularmente bien. En cambio, Kerry es el centro, es el corazón. ¿Dónde estarían los Marineros de Seattle si no fueran por Kerry? Seguramente estarían en último lugar. Seguramente por debajo de los Angelinos de Los Ángeles. Kerry además es robador de base, tiene 9 bases robadas. En sus últimos 7 tiene 483 de promedio, con 6 cuadrangulares, 15 carreras impulsadas y solo 5 ponches. Es decir, que la está viendo clara. Este bateador se ha transformado y hoy en día es una de las superestrellas de las grandes ligas. Para complementar nuestras sugerencias del día de hoy, vamos a recomendar a 2 pitchers, un derecho y un zurdo. No son de los que se esperan las mejores actuaciones del día de hoy. Sin embargo, hay razones para considerarlos. El primero de ellos se trata de el derecho de 25 años de los Guardianes de Cleveland, Gavin Williams. Va contra Toronto, tiene 5 ganados y 3 perdidos, efectividad de 3.58. Contra Toronto el 3 de mayo lanzó 4 innings, permitió 2 carreras, 9 ponches, hasta ahí todo bien. Pero sus enemigos su enemigo principal fueron las bases por bolas. Dio 5 y eso hizo llenarse de picheos y en total lanzó 100 ese día. Sin embargo, en junio ha tenido una actuación más que destacada. Tiene 1.99 de efectividad, 22 2/3 con 5 carreras permitidas. Es parejo en casa y en la ruta, pero un poco mejor en casa. Tiene una particularidad especial, es que los zurdos le batean muchísimo menos que los derechos. O sea, es un pitcher derecho muy dominador de los bateadores zurdos. Su última versus San Francisco, 6 innings lanzados, 6 ponches, 0 carreras permitidas. Y como es costumbre, dio 3 bases por bola en esa oportunidad. El otro se trata de un novato veterano, zurdo de 27 años, 1 ganado, 4 perdidos, 4.25 de efectividad, pero atención que tiene una sola carrera permitida en los últimos 16 innings lanzados. Tiene 18 presentaciones en Major League Baseball, 10 han sido este año, 6 de las cuales han sido como abridor. Se trata de Jacob López versus Kansas City, sus últimas. Lanzó 6 innings, no permitió carreras, 9 ponches y ganó. Luego contra Houston, también 6 innings, una anotación permitida, 9 ponches también, y esta vez se fue sin decisión. Estas 2 últimas aperturas nos dan para mirar a Jacob López como un posible candidato para lanzar un excelente juego el día de hoy versus los Tigres de Detroit y Jack Flaherty. Esto ha sido todo, gracias por la atención y bendiciones.